hoy en www.tiendarespublica.cl y además, ¿quién nos acompaña? Y mira la coincidencia. Mira la coincidencia porque nos acompaña el editor de ese libro, gran amigo de la casa, amigo personal. Y el doctor favorito de la radio. Así es. ¿Sí? Sí. Bien, sí. Sí. Hay algunos más, pero No, me alegra sí. saber que soy el favorito al menos de este programa. Sí. Al menos de la Mara. No. Oye, yo quiero mucho a mis doctores de los miércoles en Conectados. Yo no, Sí. Pero no ejercen. no, sí, ¿Están pues sí. dedicados al lucro? Michel Meche es mi oftalmólogo. ¿Ah, po. sí? Ah, Sí. bien, bien. No puedo decir lo mismo de Tuane, que es Sí. ginecólogo, ya sería demasiado. Pero Demasiada aquí, información. ya demasiada información. Así que, por supuesto, querido doctor Jorge Acosta. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá ahora, además con la dupla ganadora de la tarde, pues aquí llegó la hora. Ahora, ¿te acordáis que Jorge estuvo justo antes de que yo entrara oficialmente Así al programa? es. Claro, como- Y está ahí calladito. Tuve que guardar silencio. Así es. Así que estoy muy contento de estar acá después de todo ese tiempo. Muy bien. Oye, Vamos. eso, dale, Bueno, Mara. vamos con la noticia del día. Jorge, explícanos un poco porque salió una información tremendamente relevante que al parecer el Hospital Sotero del Río eliminó de las listas de espera interconsulta 323.000 personas o horas de interconsulta. Sí, no, porque a veces se puede repetir, tengo entendido. Y esto al parecer fue en un día y no sabríamos nada si no es porque se hace de parte de la prensa, sí. Salió en el diario, pero salió en la se hizo televisión. una auditoría. Se hizo una auditoría. Se hizo una auditoría que se hizo pública en prensa y en televisión, una auditoría del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. En Santiago tenemos 6 servicios de salud y el Suroriente es el servicio del Sotero del Río. Esto es particularmente grave, porque hay que considerar que en Chile tenemos 2,7 millones de chilenos en lista de espera, la lista de espera más grande registrada alguna vez en la historia, y borrar en un solo día, de la noche a la mañana, 323.000 personas es gravísimo. Las causales que se utilizaron eran causales administrativas, por ejemplo, que la persona fue contactada y que rehusó ir, o que no contestó el teléfono, o que no asistió, ¿cierto? Se citó y no asistió. Y la verdad es que, bueno, en los reportajes televisivos iban a preguntarle a las personas y las personas decían: a mí nunca me llamaron, nadie me contactó. Había una situación bien dramática, una mamá que llevaba 7 años, desde el año 2017, esperando por atención con un neurólogo con su hijo, y la verdad es que nunca se enteró que la habían borrado de la lista. Por lo tanto, esto tuvo consecuencias. Lamentablemente el día de ayer brilló por su ausencia todo el Ministerio de Salud, no respondió ni el subsecretario ni la ministra, y hoy día el subsecretario de Redes Asistenciales apareció para informar que había renunciado el director del hospital. Yo creo que el hilo se corta por lo más delgado y como lamentablemente no hay un plan de contingencia real para poder abordar esta situación bien grave que viven millones de chilenos. Y con la información que tenemos, Jorge Acosta, ¿es posible encapsular, entre comillas, este problema exclusivamente en el Hospital Sotero del Río? ¿O hay elementos para decir, mira, esto es un problema que puede haber ocurrido a lo largo del país y hay que empezar a pirquinear más y que esto se dé a conocer? Mira, hay indicios de que esto es un poco más grave. El año pasado en el Instituto República hicimos una investigación a propósito de los dichos del presidente de la República en su, discurso a la nación el 1 de junio del año pasado, cuando sostuvo que habían sido 330.000 personas que habían recibido una cirugía en su primer año de gobierno. Nosotros le pedimos antecedentes por transparencia al Ministerio de Salud, porque poco después de eso, cuando cuestionamos la cifra, fue el ex subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Fernando Arauz, quien dijo que habían sido 323.000 egresos. Para las personas que no tienen por qué manejar el lenguaje técnico, es muy distinto decir que son personas a que son egresos, porque podrían ser menos las personas operadas que recibieron una cirugía y otros hayan sido egresados, entre comillas, por otras causales, como por ejemplo por fallecimiento o porque se hayan operado en el sistema privado. Y finalmente, solo 8 de cada 10 personas que el presidente de la República había sostenido que habían recibido una cirugía, finalmente lo recibieron, porque había al menos un 20% de esos 330.000 pacientes que o fallecieron o se operaron en otro lado o fueron sacados también, igual que ahora, de forma administrativa de la lista de espera. Por lo tanto, esta es una situación muy grave y hay indicios de que puede ser muchos más los casos, no solamente el Sotero del Río, que es uno de los 200 hospitales importantes del país. Jorge, esta pareciera ser una vulneración tremenda, porque ¿qué es lo que ocurre con estas personas que son eliminadas de la lista de espera?
que al parecer no estaban ni siquiera informados de esta situación, que finalmente están en su casa esperando a que los llamen para su interconsulta, pero ni siquiera están en la espera. O bueno, sea, es que eso es lo grave, porque como hay cierto acostumbramiento, lamentablemente, en las personas que cuando se van a atender al sistema estatal le dicen ya, lo llamamos. Lo llamamos, y en ese lo llamamos puede ser 1 año, puede ser 2 años, pueden ser 3 años, o como te comentaba, 7 años de espera por atención con neurólogo, que tenía el caso que mostraban ayer en Canal 13. No, y anda que tengáis un papel malo, le falta una firma, Bueno, está malo el número. Y incluso esto llega a su forma más dramática, y eso yo creo que es lo más brutal, que digamos que el mayor abuso que puede generar el Estado en las personas, es que son 44.000 personas las que se registraron el año 2022 que fallecieron estando en una lista de espera. 5.000 de ellos eran pacientes del GES, y el 20% de eso, o sea, más de 1.000 personas, según reconoció el propio Ministerio de Salud, podría haber sido salvada su vida si se hubiesen atendido a tiempo. Por lo tanto, la situación es muy grave, es muy dramática, y lamentablemente, como existe una cultura de, bueno, sabe que espere, las personas se acostumbran a eso, y no hay una posibilidad de que las personas puedan ver cómo avanza la fila. Hoy día tenemos las herramientas tecnológicas para que todo el mundo pueda ver, primero, que su interconsulta está siendo tramitada, segundo, cuántas personas están delante de la fila, y tercero, cuánto se estima que lo van a atender. Y si esos plazos no se cumplen, bueno, entonces exigirle al hospital o al ministerio que se atienda, pero lamentablemente eso no se aplica todavía. Jorge, tú que tienes bastante experiencia en esto, lamentablemente, claro, vemos cómo aumentan y aumentan las listas de espera. Hoy día estamos con 2,7 millones, que es una cifra bastante récord, sí, en gente en lista de espera. Pero también hay un problema que tiene que ver con el funcionamiento del sistema público. O sea, que no se utilizan todas las horas de consulta, que no se utilizan los pabellones en todos los horarios disponibles. Entonces, ¿cómo se puede avanzar si ni siquiera desde la respuesta de las instituciones públicas de salud se están usando a la máxima capacidad? Es que el maltrato que genera el sistema estatal a los chilenos es inaceptable y se ha ido agudizando. Piensa tú que hay muchos, sobre todo los políticos de izquierda, que dicen que aquí hay un problema de recursos. Faltan recursos, vamos con reformas tributarias, vamos subiendo los impuestos, porque aquí lo que faltan son recursos. Pero lo que no dicen es que 1 de cada 6 pesos que gasta el Estado de Chile lo gasta en salud. En los últimos 10 años aumentó en un 50% los ingresos para los hospitales, pero lamentablemente la producción, es decir, la cantidad de personas que egresan de los hospitales, la cantidad de personas que se operan, apenas aumentó entre un 4 y un 5%. Claro, eso es clave. Se aumentó en la cantidad de recursos, pero no aumenta en la misma proporción la eficacia de la atención. Oye, y el gran problema es que si lo hicieran, podríamos resolver el problema. Un estudio del IPSU, del Instituto en Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián, mostraba que si tú utilizaras todos los pabellones de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde en el horario que está dispuesto para cualquier trabajo, podrías hacer 450.000 cirugías adicionales. Si tú consideras que hay 350.000 cirugías en lista de espera, podrías resolver toda la lista de espera en un año y te sobrarían 100.000 cirugías. Pero lamentablemente eso no sucede, porque mientras en un hospital se operan 2 a 3 pacientes en la mañana, en las clínicas se pueden operar 6, 7, 8, 9 pacientes. Por lo tanto, ahí radica uno de los problemas más grandes, porque el incentivo hoy día para los funcionarios estatales, ¿cuál es? ¿Hay un incentivo para atender más pacientes? ¿Hay un incentivo para resolver lista de espera? Ninguno. Porque incluso, piensa tú que hasta las licencias médicas se las pagan completas. Da lo mismo si van o no van a trabajar, les pagan igual. Te fijas, hoy día tenemos 45 días en promedio al año de licencias médicas de los funcionarios estatales, de los hospitales y los consultorios. Es muy superior al privado. Es muy superior al privado, e incluso superior al resto de los funcionarios estatales, que ya es alta, que es 1 mes al año. Entonces, la verdad que en esas condiciones no hay ningún incentivo para ponerse en los zapatos de los chilenos más pobres, que solo se pueden atender en los hospitales y en los consultorios. Hoy, bueno, estamos conversando con Jorge Acosta, director del programa de Salud y Bioética de Respública, también médico asesor del Instituto de Políticas de Salud en la Universidad de San Sebastián. Y quería preguntarte, bueno, a propósito de la lista de espera misma, muchas veces quienes conocen o tienen experiencia cercana en el servicio público de salud saben que varias de las ineficiencias se producen ni siquiera llegando a la atención médica. Es decir, en que haya que esperar, o sea, pedir 1 hora presencialmente,
que las personas muchas veces tengan que llamar a un teléfono infinitas veces porque no le contestan, o que los citan a una hora para atenderse, no sé, a las 8 de la mañana o a las 7:30 de la mañana y lo atiendan a las 12 de la tarde. Es decir... ¿No? Y lo que te comentaba antes también, o sea, el doctor te hizo una orden, tú llegas y te dice, no, es que el doctor se equivocó en este punto, entonces tiene que pedir hora de nuevo. Hacer todo de nuevo para poder, y tú ya estás ahí. ¿Por qué cuesta tanto cambiar ese tipo de cosas? Porque uno diría, uno podría llegar a justificarse una lista de espera. Yo creo que no se justifica, pero podría llegar a justificarse una lista de espera respecto a un bien escaso, que son los cirujanos, los especialistas, que el bien esencialmente escaso en materia de salud. Pero en el aspecto administrativo, ¿por qué se producen todos estos desórdenes? Y si hay fórmulas como para empezar a resolverlos, porque precisamente en el mismo Sotero del Río, entiendo, la Universidad Católica había logrado hacer alguna transformación para aumentar la atención. A ver, es que mira qué interesante lo que tú dices, porque en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, específicamente más en el Padre Hurtado que en el Sotero del Río, en conjunto con el Banco Mundial se hizo una gestión de lista de espera, que disminuyó los tiempos de espera en un 65%, simplemente ordenando lo que tú dices, o sea, que la persona esté con los exámenes al día, que limpiar la lista de los pacientes que efectivamente ya se operaron en otro lado, ver si está compensado, o sea, si un paciente diabético hipertenso que esté compensado para poder operarse y que esté listo para llegar a pabellón y sepa que tiene que ir a pabellón tal día a tal hora. Y se redujo en un 65% con los mismos recursos, José Francisco, y eso es lo más importante, o sea, no es pensando en que aumentaron el gasto. Y por otro lado, tú tienes una situación que también es gravísima, que es el problema principal en el sistema estatal es un problema de incentivos. Cuando tú tienes los mismos médicos, las mismas enfermeras, arsenaleras, hasta la misma secretaria, que pueden postular, ¿cierto?, a la resolución de listas de espera por vía privada, lo que se llama las licitaciones de cirugía, que hacían los mismos funcionarios, que operaban en el mismo pabellón, pero lo operaban en la tarde con la modalidad de prestación de servicio. Operaban en la tarde 9 personas y en la mañana operaban 3. ¿Por qué? Porque en la tarde hasta la secretaria se preocupaba de que los papeles estuvieran al día, que el paciente llegara. ¿Por qué? Porque mientras más pacientes se veía, más plata, ¿cierto?, más ingresos recibía. Y esto no significa que sean malas personas, que tomen malas decisiones, sino que, de nuevo, es una política de incentivo. Sí. Hoy día no tiene ningún incentivo una persona que quiera sacarse la mugre, que sin duda hay muchos, yo conozco varios, que quieren sacar adelante el sistema, que quieren luchar contra el sistema. Al final el sistema se los termina comiendo, porque muchas veces incluso algunos le dicen, oye, pero ¿por qué estás atendiendo tantos pacientes? Pues si después vamos a quedar en evidencia que nosotros atendemos menos. Y eso lamentablemente se ve y es una situación bien dramática. Si tú le agregas al sueldo que ya pueden tener los funcionarios un factor que tenga que ver con la producción, con la cantidad de pacientes que van a atender, vas a resolver muchos de los problemas que hoy día tenemos. Oye, Jorge, metámonos exactamente en el tema del sistema. Porque finalmente lo que hemos visto por parte del actual oficialismo, hoy día cuando era en oposición, lo vimos en el proceso constituyente también, era llevar a Chile a un sistema único de salud. Y ocurren estas cosas como la que estamos viendo en el Sotero del Río, la lista de espera, y uno dice, vamos a caer todos en un sistema que no funciona, y que tiene todos esos déficits. ¿Qué se le puede responder a esta teoría ideológica que no responde a realmente solucionar los problemas de la gente? La izquierda siempre ha dicho que quiere que nadie se salte la fila. Lo que yo respondería frente a eso es decir que no existan filas, y que tengamos la menor cantidad de filas posible. Eso se logró, fíjate, y se logró a propósito del COVID-19, donde se produjo una red integrada COVID-19 que tenía una premisa, que a ningún chileno que lo necesitó le faltara un ventilador mecánico. ¿Y qué se hizo? Se puso a disposición lo mejor del sistema público y lo mejor del sistema privado para resolver los problemas. Se trasladaban pacientes en aviones Hércules de la FACH, pacientes críticos de distintas regiones. Se adelantaron construcción de hospitales, se instalaron hospitales modulares, se hizo todo el trabajo de las vacunas. Y todo eso sin necesidad de una ley. Fíjate que simplemente con una alerta sanitaria. Entonces yo me pregunto, si el gobierno tuviera voluntad de resolver este problema, bueno, ¿por qué no aplica, por ejemplo, esto mismo para decir que una verdadera alerta de emergencia sanitaria es la cantidad de pacientes que tenemos hoy día en listas de espera? Y que perfectamente podría resolver el problema, porque dicen, no, queremos avanzar hacia el sistema universal, el modelo inglés.
Bueno, los ingleses después de la pandemia duplicaron la cantidad de pacientes que tenían en lista de espera, pasaron de 4 millones a 8 millones, de las listas de espera más altas que han tenido. Entonces, esta visión ideológica de la izquierda que cree que cada peso que va al privado es un peso que deja de ir al Estado, no se da cuenta que ese peso no le pertenece al privado, no le pertenece al Estado, ni tampoco le pertenece a ese burócrata. Ese peso le pertenece a la persona, al paciente, al usuario, sobre todo el usuario de FONASA, ¿eh? Porque hay 3 millones de pacientes FONASA que son FONASA A, que solo se pueden atender en los consultorios y que si tienen que ir a atenderse afuera, tienen que pagar particular. Ellos no se van a ver beneficiados, por ejemplo, por la modalidad de cobertura complementaria que tanto celebra el gobierno y que va a tener a estos pacientes engrosando las listas de espera. Jorge Acosta, una última pregunta. ¿Hay respuesta posible? ¿Hay solución posible a la lista de espera? ¿Qué habría que hacer si tú tuvieras que hacer un programa de gobierno? Estoy inventando. Ministro, ya. Pero Ministro de Salud. ¿Cuáles te parecen? Le preguntaba lo mismo a Álvaro del Olio antes en materia de migraciones. Pero respecto a salud, ¿qué te parece que habría que hacer para reducir y terminar definitivamente con la lista de espera? ¿Es posible terminar con la lista de espera? ¿Te parece que con las condiciones que tiene nuestro país puede hacerse cargo del problema que presenta? En el Instituto República hicimos varias propuestas al Consejo Constitucional recién pasado, y una de ellas tenía que ver con, por ejemplo, hacer un cambio radical en la administración de los centros de salud y que puedas abrirlos a que no solamente sean administrados por el Estado, sino que también por privados, como por ejemplo por fundaciones, por universidades, porque si tú logras cambiar la política de incentivos al interior de los centros de salud, vas a lograr cambiarle la vida a los pacientes. Un gran ejemplo es lo que pasa, por ejemplo, con la red Áncora, los centros de salud de primaria de la Universidad Católica, que están en La Pintana, que están en Puente Alto y que tienen un estándar radicalmente distinto al que uno puede encontrar en los otros centros de salud del sector. Si tú eres capaz de cambiar ese estatuto funcionario y cambiar los incentivos, vas a tener resultados realmente extraordinarios. Y de nuevo, ver cosas que ya han pasado, que hemos hecho anteriormente, que han funcionado. Cuando se pone de verdaderamente la necesidad de las personas en el centro y no esta visión ideológica, se puede avanzar radicalmente. El último que digo, el GES, es el mejor ejemplo. Cuando se respetaba el GES, teníamos menos de 1.000 pacientes al año en espera. Hoy día pasó a multiplicarse por 10 veces en tan solo 4 o 5 años. Antes de la pandemia teníamos 7.000 pacientes en espera, hoy día tenemos más de 70.000. Cuando el propio Estado es el que no cumple con la ley, es que se está riendo en la cara de los chilenos que están hoy día lamentablemente sufriendo con sus enfermedades y con un Estado que llega tarde, mal y nunca. Bueno, interesante el punto de vista de Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto República, médico asesor del IPSUS, Instituto de Políticas Sanitarias. Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Es que además es largo porque tiene muchas S. Sí. Muchas S y muchas P. Es IPSUS, pero tiene muchas S y muchas P para quienes lo ven escrito. Muy bien. Jorge Acosta, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos vamos, Mara Zain, y nos vamos antes. Porque los dejamos con el fútbol. Alentar el popular, porque Así viene es. Deportes en Agriculturas. Agricultura. Viene Deportes en Agricultura. A propósito de las S. A propósito, viene Deportes en después nos Agricultura quedamos con Alianza Lima contra Colo Colo. Así que atentos, no se vaya de la 92.1. Chau. Chao. Nos vemos.